Ejercicio 3.42. Análisis CBU, impuestos sobre las utilidades, sensibilidad y es adaptado de la CMA. La empresa AgroEngine fabrica y vende motores diésel, los cuales se usan en equipos agrícolas pequeños. Para su presupuesto de 2012, AgroEngine estimó lo siguiente: un precio de venta de $3.000, un costo variable por motor de $500, costos fijos anuales de $3 millones, una utilidad neta de $1.5 millones y una tasa de impuestos sobre las utilidades de 25%. El estado de resultados del primer trimestre al 31 de marzo reportó que las ventas no estaban satisfaciendo las expectativas. Durante el primer trimestre solo se habían vendido 300 unidades al precio actual de $3.000. Y el estado de resultados mostró que los costos variables y los costos fijos eran como se había planeado, lo cual significaba que la proyección de una utilidad neta anual de 2012 no se cumpliría, a menos que la gerencia tomara una acción. Se formó un comité administrativo el cual presentó al presidente las siguientes alternativas mutuamente excluyentes. A. Reducir el precio de venta en 20%. La organización comercial ha pronosticado que a ese precio significativamente reducido se podrían vender 2.000 unidades durante la parte restante del año. Los costos fijos totales y los costos variables por unidad permanecerán como se calculó. B. Reducir el costo variable por unidad en $50 usando materiales directos más baratos. El precio de venta también se reducirá en $250 y se esperan ventas de 1.800 unidades para la parte restante del año. C. Reducir los costos fijos en 20% y disminuir el precio de venta en 10%. El costo variable permanecerá constante y se esperan ventas por 1.700 unidades para la parte restante del año. Me dice, si no se cambia el precio de venta o la estructura de costos, determine el número de unidades que deberá vender AgroEngine para alcanzar el punto de equilibrio y para lograr el objetivo de la utilidad neta. Determine qué alternativa debería seleccionar AgroEngine para alcanzar sus objetivos en cuanto a la utilidad neta. Muestre sus cálculos. Bueno, primero que nada tenemos que calcular el punto de equilibrio. Me dice que los ingresos son $3.000 por cada unidad. Los costos variables son de $500 por cada unidad. Los costos fijos son de 3 millones por cada unidad. El punto de equilibrio para nosotros va a ser X unidades. ¿Cómo se encuentra este punto de equilibrio? Es cuando se igualan los ingresos y los egresos. En este caso solo tenemos ingresos de $3.000 por cada unidad y los egresos serían los costos variables con los costos fijos. Los costos variables serían $500 por cada unidad más los costos fijos que son $3 millones. Entonces lo que podríamos poner ahí es que 3.000 por X, que serían los ingresos, es igual a los costos variables, que serían 300 por X más los costos fijos, que son 3 millones. Igualando eso me quedaría que 3.000X es igual a 500X más 3 millones. Entonces esos 300X pasan restando al lado izquierdo y me quedaría 3.000 menos 500 por X. 3.000 menos 500, que son los ingresos menos los costos variables, es el margen de contribución. Entonces el punto de equilibrio es igual a ¿qué? A los costos fijos sobre el margen de contribución. ¿Qué vendría a ser esto? El punto de equilibrio sería los los costos fijos entre el margen de contribución, que sería ingresos menos costos variables. Calculando eso me queda que el punto de equilibrio es de 1.200 unidades. 1.200 unidades, lo cual debería de estar en números. Entonces son 1.200 unidades lo que se necesita para alcanzar el punto de equilibrio vendidas. En la parte 1B, ¿dónde está? Acá. Ya tenemos el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuántas unidades tiene que vender para alcanzar el punto de equilibrio? 1.200. Para lograr el objetivo de la utilidad neta. En el caso de que yo quiera obtener una utilidad adicional, porque este es el punto 1A, es cuando yo no deseo obtener utilidad. Es el punto de equilibrio. Es cuando mis ingresos son iguales que los egresos.
Si yo deseo obtener una utilidad, esa utilidad debe ir al lado de los egresos. Entonces, los ingresos deben ser igual a los costos variables más los costos fijos más la utilidad antes de impuesto. Esto de la utilidad antes de impuesto no lo hemos visto, pero bueno, la utilidad antes de impuesto es la utilidad que se obtiene antes de pagar los impuestos, como dice su nombre. Como los impuestos son del 25%, significa que esta utilidad de 1.500.000 de utilidad neta ya ha sido afectada por ese 25%, o sea, ya le han quitado los impuestos. Antes de eso, esto era más. ¿Cuánto era? Entonces, para calcular eso, tengo que la utilidad neta es 1.500.000. La utilidad anterior a esa era es como una regla 3 simple, en la que el 75% es ese 1.500.000. Entonces, ¿cuánto es el 100%? Calculamos eso y me sale que el 100% era 2 millones de dólares antes de impuestos, antes de pagar ese 25%. Esos 2 millones es lo que se obtiene de las ganancias antes de impuestos y es lo que se coloca en esta fórmula, donde los ingresos son igual a los egresos. Los egresos son los costos variables más los costos fijos más la utilidad antes de impuestos, que son 2 millones de dólares. Entonces, igual que en el caso anterior, colocamos una ecuación que me dice que los ingresos sería 3.000 por X, que es la cantidad de unidades vendidas. Y los egresos serían los costos variables, que son 500 por X, que son la cantidad vendida, más los costos fijos, que son 3 millones, más la utilidad antes de impuestos, que son 2 millones. Entonces, ese 300X, ese 500X de la ecuación, pasa a restar